in a state of alert. There's nothing new or sharp about the cutting edge. If they build a wall, let's jump the fence, I'm over this. Cold stairs can never put the fear in me. What we built here is godly. They can't gentrify the heart of kings. Let's just not talk about it. If I make a move, you're coming with me. What about the love? Coming with me. What about the neighbors? Coming with me. What about the sea? It's coming with me. The people that you came with, coming with me. What about the love? Coming with me. What about the neighbors? Coming with me. What about the sea? Coming with me. People that you came with, you're coming with me. Hey, okay, can't just don't stay, can't stay down. Let's go shake down until we get what we need. Oh yeah. 10:03, seguimos acá en vivo en este miércoles 8 de marzo y nos vamos a meter en nuestra tarea tradicional de los miércoles, columna de ecología y medio ambiente de la mano de Cami Centurión. Y nos vamos a abordar un tema más que interesante porque el 3 de marzo pasado fue el Día Mundial de la Vida Silvestre, ¿sí? Y está bueno reflexionar un poco sobre eso, así que qué mejor que hacerlo con ella, quien más sabe del tema. ¿Cómo estás, Cami? ¿Todo bien? Bienvenida. Todo bien, todo tranquilo. Bueno, efectivamente, el 3 de marzo fue el Día de la Vida Silvestre y me pareció un buen momento para que nosotros hablemos acerca de por qué se celebra no este día y quizás de una de las problemáticas más grandes que hay, que es el tráfico de fauna silvestre. Claro, porque si bien por un lado tenemos la vida silvestre en su biodiversidad y con las especies viviendo allí y que está bueno para mantener, que también tendrá un costado de eso, ¿no? Como para mantener bien esos espacios, el tráfico de fauna, siempre el hombre metiéndose en el medio e intentando hacer negocio con lo más cruel y con el daño que causa a las especies. Sí, no, es durísimo, además saber que, bueno, a ver, para iniciar con el tema, ¿no? Lo que es el 3 de marzo fue el día de la vida silvestre porque se intenta, digamos, celebrar a la fauna y la flora en estado salvaje, ¿no? Uh-huh. Nosotros yo siento que muchas veces no nos damos cuenta de todo lo necesario para que un animal viva en un espacio, ¿no? Es como que por ahí vamos a alguna excursión o lo vemos en alguna parte y no nos damos cuenta de todas las cosas que necesita realmente el animal y que en la naturaleza él las consigue solo, ¿no? Y que de repente lo sacamos a ese animal de la naturaleza, nos lo llevamos a nuestra casa y nos encontramos con que tenemos que proveerle todos los estímulos y todo lo que necesita para estar bien en la naturaleza y nosotros no somos la naturaleza, claro. Entonces estamos llenos de un montón de ocupaciones que nos terminan haciendo muchas veces las personas que compran animales, después lo terminan devolviendo o soltando, ¿no? Que también es un gran problema. ¿A ustedes qué les parece que puede llegar a ser Argentina en ese sentido, ¿no? Más o menos sabiendo nuestro país, es un país en donde puede llegar a haber tráfico de fauna. Y o sea, si bien tenemos por un lado, digamos, una dificultad económica, a diferencia para ir a las grandes potencias donde hay más movimiento de dinero como para hacer eso, yo creo que sí, porque tenemos muchas especies, muchos tipos naturales, no sé cómo se dice el nombre, el entorno natural diverso, sí. Con mucha diversidad y mucho terreno como para lamentablemente poder capturar y cazar a las especies. Uh-huh. Sí, no sé si estaré muy errado, pero eso es a ver, Dami. Total, adhiero a lo que dice Mate y es más, yo hasta en redes sociales inclusive veo que hay gente que adopta, no sé si de manera, o sea, no sé si los consiguen directamente desde estos lugares que se dedican a esta práctica repudiable, sino que veo así en redes sociales a familias que capaz adoptan un carpincho o un pato o guacamayos, esos que están en peligro, de hecho, de extinción, todos en el suelo argentino. Así que sí, coincido con lo que dice Mate. Capaz no es tan masivo como en las primeras potencias. En Estados Unidos, de hecho, es el país por excelencia de adopción y también de mascotas exóticas. Pero sí, que de que pasa. Bueno, totalmente. Acá, si bien por ahí no tenemos tanto consumo, sí lo que tenemos es mucha extracción de especies, claro, para después exportarlas sí, a diferentes lugares y la mayoría de ellos se encuentran en países de alto poder económico. Son bastante caros los animales. Acá en Argentina se comercializan
100 especies aproximadamente de aves. 100 especies solo de aves. Después creo que 15 especies de lo que son mamíferos y 20 especies de reptiles. Entonces, y 20 de todas estas se encuentran en peligro. Por ejemplo, el que decía Dami, que es el guacamayo, que se encuentra en peligro, y hay un fuerte trabajo que se está haciendo desde Rewilding Argentina para poder reintroducirlo. ¿Sí? Es súper importante, por ejemplo, el guacamayo en su hábitat natural, porque nos ayuda muchísimo a la dispersión de frutos que hacen que después nosotros tengamos, por ejemplo, un hermoso bosque, una hermosa selva, porque este animalito está comiéndose el fruto y soltando la semilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer si, por ejemplo, deja de haber este tipo de aves en nuestro ambiente natural? Aproximadamente en el mundo mueve alrededor de 25.000 millones de dólares Qué lo barro, que qué es triste. el comercio de fauna. Y claro que se crea, digamos, todo un mercado en la Unión Europea y en Estados Unidos, pero además se crea en los países como Argentina todo un sistema de, primero, captura, después hay gente que los cría, hay gente que que los prepara, digamos, para la exportación. Hay todo un sistema que está creado para que esto siga sucediendo, digamos, ¿sí? Y ahí está el gran problema, ¿no? Que nosotros no tenemos quizás unas leyes que nos permitan castigar, si se quiere, Sí, obvio. lo que es este comercio ilegal, ¿sí? Todas las condenas se resuelven con el pago de una fianza, y siempre se termina pagando la fianza, y hoy en día no hay nadie condenado en Argentina por esta práctica, no hay nadie encarcelado, si se quiere, por esta práctica. Cuando sería obviamente mucho más un castigo más propicio y más ejemplar el tema de la cárcel, porque si no lo termina resolviendo con la plata empresarios, millonarios, y les cumplen el capricho, y para ellos la plata no es algo que puedan sentir o sentir tanto como su libertad, y lo siguen haciendo, ¿no? Por supuesto, porque no solo pasa a ser un negocio perfecto, sino que encima se soluciona con plata y ya quedas libre de culpa. Claro, imagínense que lo que se debe pagar para que de Estados Unidos a la Unión Europea se estén llevando un animal Claro. desde acá. O sea, no es lo que falta, digamos, el La dinero. plata, sí. Ahora, en cuanto a las leyes, ¿sabés si hay países que sí estén en avanzada en eso, digamos, o que tengan una política más activa para prevención de justamente esto? Uy, no sabría decirte. Pero Sé, seguramente lo haya, ¿no? Países de avanzada en leyes de cuidado animal. Sé, por ejemplo, que hay países que sí tienen bien controlado todo lo que es el ingreso a su país. Por Claro. ejemplo, Canadá, ¿no? Si vos no tenés todos los papeles que se necesitan para ingresar lo que sea a las fronteras, eso no va a pasar, porque ellos también consideran algo muy importante y que va de la mano Sí. con el tráfico de fauna, que es la introducción al país de especies exóticas invasoras. Eso es súper clave, porque de repente alguien quiso comprar, como pasó acá en Argentina, una ardilla porque es muy linda, y hoy en día tenemos un gran problema porque la ardilla de vientre rojo, que se introdujo acá por un empresario en Luján. Se introdujo por capricho, porque si quiero este animal, o sea, no por una justificación de medio ambiente ni nada. Bueno, ayer yo estuve en el Jardín Botánico de Carlos Tais, acá el Jardín Botánico de Buenos Aires. Tenemos 2 ardillas de vientre rojo en el Jardín Botánico. Tremendo. Que no tienen nada que ver, digamos, con... No, y solamente porque se introdujeron a partir de un capricho hace unos años, no hace mucho, creo que fue en 2019, una cosa así. Hoy en día ya están llegando hasta estos lugares, y por suerte se sabe que no hay más de 2, se encuentran vigiladas. Pero ¿qué pasa? Este espécimen puede comerse semillas, frutos, la corteza de los árboles. Claro. Y además, al ser exótico, tampoco tiene alguien que lo de arriba en la cadena, ¿no? Que la persiga. Totalmente. No sé si digo algunas burradas, pero... No, es que ese es uno de los principales problemas de la fauna exótica, que acá no tiene sus depredadores naturales. Eso. Entonces no la controla nadie. Y si esta especie fuesen, por ejemplo, un macho y una hembra, no es el caso, son los dos del mismo sexo, comenzaría a reproducirse y luego a dispersarse. Esto puede traer problemas para los productores de frutas y verduras, porque se come las semillas y los frutos. En el jardín botánico en particular,
como es un reservorio, digamos, de especies súper únicas que muchas veces no las vas a encontrar en ninguna parte del país, es un re problema porque imagínate que se empieza a comer los frutos de estas especies o que también empieza a lastimar la corteza de los árboles que tienen más de 100 años. Claro. Es una pérdida de patrimonio enorme, ¿sí? Entonces tenerla suelta sería una catástrofe. Entonces sí, hay países que por ejemplo prohíben el ingreso y con eso ya estamos ayudando un montón a que no siga el mercado, a que no siga... Claro, lo desalienta profundamente, ¿no? El tema al poner una medida que restringe o que controla o que te pone más controles, no es una prohibición, pero sí es una... Bueno, si no tenés todo, no te dejo pasar, lo restringe automáticamente y lo desalienta a poder... Entonces, bueno, obviamente hay 200 países en el mundo, que lo haga uno no va a cambiar, pero sí lo empiezan a copiar otros países, mostrando sobre todo los resultados, ¿no? Que se después se deben ver en cuanto a la preservación de la propia fauna. Sí, bueno, Canadá tiene unos bosques increíbles, y bueno, es todo a partir de, bueno, estas políticas que hace para cuidar muchísimo su patrimonio. Y bueno, estaría buenísimo que nosotros lo hagamos, pero acá en particular en Argentina, como lo que tenemos es la extracción de las especies, habría que sancionar a las personas que se encargan de eso mismo, ¿no? Sancionar, digamos, la extracción de fauna ilegal. Eso sería la solución acá en Argentina, porque no somos grandes compradores de fauna. Sí, ahí sí porque influye la situación económica, digamos, es muy caro, entonces, pero sí lo sacan de nuestro suelo, lo cual es igual de grave y para las especies obviamente las pone en peligro. Aparte, lo que quiero destacar y añadir también con todo esto que están diciendo es que uno piensa generalmente en las especies y en las especies en general, digamos, como una especie aislada, pero la desaparición de una especie, por más chiquitita que sea, altera toda la cadena alimenticia y todo el ecosistema en general y puede provocar un colapso en lo que es ese ecosistema. Desaparece una pequeña iguana, esa pequeña iguana resulta ser el alimento de tal animal, ese tal animal resulta ser el alimento de otro tal animal y básicamente se quiebra, se altera toda esa cadena, esa sinergia que se produce entre los animales y también el medio ambiente. Por eso también la necesidad de muchas organizaciones no gubernamentales proteccionistas de animales para hacer entender a la gente estas cosas, que cuando hablamos de especies en extinción, no estamos hablando de especies aisladas. La extinción o la potencial extinción de esa especie también puede provocar la extinción de todas las demás. Totalmente. O sea, acá hay toda una cadena que se está viendo afectada. Sí. No es una que se está yendo y bueno, qué pasó, lástima. Claro. Era re lindo el guacamayo. No. O sea, hay toda una cadena que está siendo rota y de repente, bueno, esto, ¿no? No vamos a tener determinados árboles dispersándose porque no hay determinada ave, ¿sí? Es súper importante que se entienda el nivel de gravedad del problema. Sí. Claro. Ahora, en nuestro país hay como un poco control, ¿no? De lo que pasa en la fauna con los cazadores, con lo que es, bueno, la pesca. O sea, en líneas generales falta mucho de controlar, sobre todo por la extensión de la población, del territorio, ¿no? Sí, bueno, es terrible lo que pasa, por ejemplo, en el mar argentino con el tema de los buques que vienen de China. Esa es una noticia, ¿no? Sí. De hace muchos años, que se sabe que no podemos controlar toda la extensión de nuestro mar y que, por ejemplo, hay buques que van directamente a lo que es un límite en el que no hay jurisdicción y pescan ahí sin pagar absolutamente nada y luego se retiran a su país. Y algo que me llamó mucho la atención respecto a esto es que si, por ejemplo, alguno de los buques llega a ser atrapado o llega a ser sancionado, digamos, y se confisca y se arresta, digamos, a las personas o demás, está contemplado en los gastos, en los costos de producción de esa empresa. O sea, perder un buque para ellos está contemplado entre los costos de producción. Así de prolífera. Y de impune, todo, sí. También, pero es como que tanto dinero hay que, bueno, un buque menos es un buque menos. Totalmente. Es tremendo. Claro.
Otro súper ejemplo es, por ejemplo, que ahora en Japón Sí, se están empezando a utilizar lo que se llaman los cafés de... ¿Vieron que hay cafés de gatos? sí. Que Me No lo son encanta. re escuché ese. lindos ¿Cómo son porque... café de gatos? Bueno, vos vas, te podés tomar un cafecito, pero también hay gatitos que por ahí Dando no tienen vuelta. hogar. Claro, es como un concepto muy lindo Qué porque... lindo, sí. De compañía y también de lo bueno que transmiten a veces las mascotas, ¿no? Todos callejeros, generalmente en asociación con veterinarias y refugios. Y las ¿Pero hay acá ganancias... en Buenos Aires? Sí, sí, Ah, hay, acá hay hay. uno. El boom es en Asia, pero ya en Argentina, acá en Capi, están algunos, los primeros, ¿no? Pero se espera que haya más igual. Bueno, es muy linda la experiencia y aparte Hermoso. creo que en algunos te permiten hasta adaptar los gatos. O sea, vos Sí. vas, conoces al gatito, justo te gustó uno. Qué lindo, Y lo claro, podés qué llegar a- difícil si no decirle que no. Si pegan buena onda ahí, decís, che, quiero adoptarlo. Y... Me lo llevo. Qué bueno, un buen gesto, ¿no? Sí. Y eso es hermoso. ¿Vos fuiste? Yo no fui. Es difícil conseguir turno porque es con turno. Al menos Sí. a los primeros que hay acá en Capital Federal es con turno y bueno, a la gente le encanta, entonces es de acá capaz a 2-3 meses que te dan el turno. Y en ese sentido es buenísimo porque también el turno lo dan para no estresar al animal. Totalmente. Claro, Sí. está contemplado cuántas por ahí visitas puede tener por día, ¿no? Sí, exactamente. Entonces es como que es ideal, es una idea que está hermosa. Bueno, ahí podemos hacer la distinción entre animal doméstico, de que está perfecto que esté con el ser humano, ya que sin el ser humano en la calle es propenso a recibir enfermedades, a lastimarse por el choque de un auto, o etcétera, etcétera, ¿no? Como que hay un montón de cosas que les pueden suceder. Así es. Bueno, la contraparte de esto es que en Japón se están haciendo muy famosos lo que se llaman cafés de búhos, owl café. Me muero. Y hacen lo mismo, pero con búhos. Y el tema es, yo sigo este youtuber que es un capo, que se llama Fran Cuesta, que dice, chicos, no se dejen engañar, los búhos no son búhos que estaban lastimados y que los trajeron porque no se los puede tener. Son búhos que se extrajeron, él vive en Tailandia, Sí. que es otro país que es muy pobre y que por ende tiene muchísimo, por la biodiversidad Tráfico, que claro. tiene muchísimo tráfico de animales. Y bueno, él dice que él sabe y presencia y de hecho filma mucho lo que son las capturas de los búhos que se los llevan desde lugares como Tailandia para Japón y luego se cría ese búho pequeño porque tiene que ser chiquito si no se acostumbra a la presencia del humano para tenerlo en el café. Y es re triste porque, ¿qué pasa? Para que no huele, se le cortan las alitas, después se le pone una cintita en la pata para que no se vaya. Nada, son un montón de cosas tristes, de que es un animal nocturno, que le estamos alterando el sueño, que de que está constantemente con luces artificiales, tampoco está acostumbrado a eso, al ruido tampoco, porque piensen que si es un animal que caza de noche, necesita poder tener un súper oído para poder enterarse cuando hay una presa cerca. Hay un montón de problemáticas que le estamos generando al animal y muchísimo estrés, y el animal puede llegar luego hasta a lastimarse, ¿sí? A lastimarse de solito, por ejemplo, arrancándose las plumas. Es muy triste, digamos, lo que sucede cuando por verlo tan lindo, porque es hermoso, nosotros dejamos de tener en cuenta todas las necesidades que este animal tiene y lo utilizamos como si fuese un ser que doméstico, digamos. Sí. No es doméstico el búho y lo tenemos que dejar en libertad. Acá, por suerte, ese tipo de cosas no se ven. Eso está buenísimo, digamos. Y la idea es que si nosotros seguimos concientizando con este tipo de días, por ejemplo, el Día de la Vida Silvestre, vamos a estar cada vez más acostumbrados a ver a la vida en libertad y no a tenerla en nuestra casa encerrada. Hay un Total. montón de prácticas que se pueden hacer, como esto de la fotografía de aves o de fotografía de fauna en general. Hay, bueno, esto de salir a las reservas naturales. Hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer para verla en libertad y que es mucho más lindo y aparte es una aventura tremenda para nosotros como humanos ir a estos lugares y ver cómo se comportan en su entorno natural los animales. Usted hace mucho en la Asociación Vecinos por la Ecología observaciones de aves, ¿no?
Sí. Y eso digo que digamos, se siente como la misma satisfacción que al momento de cazar, pero vos fíjate que es lo contrario, o sea, porque uno encuentra el animal, pero lo encuentra para ver, es la satisfacción de encontrarlo en su hábitat, no de encontrarlo para después cazarlo y si lo casé como un gesto egocéntrico, decir fui yo el que lo casé. Ustedes lo encuentran y digamos, es el placer de decir, mira, encontré esta especie que no sabía que estaba, que no hace mucho no la veía, o que por ahí la veían en los dibujos, en los gráficos, y verla en persona, ¿no? Bueno, eso es súper satisfactorio en ese sentido porque vos pensás que hay muchos cazadores de la vieja escuela que luego se convirtieron, debido a tanto buscar y buscar determinadas especies e internarse en la selva y demás, se convirtieron en observadores de aves. Sí. Muchos. Claro, mira, cazadores que pasaron. Y muy grosos, ¿eh? Qué O sea, bárbaro. claro, ellos sabían tanto, tenían pues para poder cazarlo, lo tenés estudiadísimo al Sí. animal. Y de repente, de tanto verlo, de tanto apreciarlo, es como que ya llegó un momento que les daba pena y se tiraron por convertirse en observadores de la fauna en vez de cazarla. Hoy en día, con todo lo que está pasando, ya no es como antes, que había quizás una cantidad muy grande de determinada especie. Cada vez hay más poquito. Entonces, Ujú. está buenísimo que reconsideremos estas prácticas que son súper viejas y que las cambiemos por algo tan sano y tan lindo como apreciarlo en libertad. Totalmente. Qué bárbaro cambiar la mirada siempre, Sí. ¿no? No, y aparte, como bien decía Cami, tener el ojo crítico, porque prestar atención a cuando realmente una organización, en este caso los cafés de animales, ¿no? Realmente están haciendo algo por el animal, y cuando en realidad solamente los están usando para poder lucrar y poder ponerse la etiqueta de defensores de animales, cuando en realidad la situación es totalmente distinta, ¿no? Acá en la Argentina no existen los cafés de búhos, pero sí existen varias, entre muchísimas comillas, reservas naturales, que en realidad lo que hacen es, justamente como dice ella, comprar los animales, decir que fueron rescatados, pero en realidad no lo fueron. Sí, bueno, mucho zoológico. Hoy en día, por ejemplo, está cerrado el zoológico Sí. y está el ecoparque, pero estuvo un montón de años el zoológico. A mí me llamó muchísimo la atención cuando volví al ecoparque. Yo iba cuando era chiquita, ¿no? Al zoológico. Sí, digamos, zoológico. cualquiera de nosotros, y me parece que uno lo disfrutaba Formó parte de nuestra sin infancia. saber que en realidad eso, digamos, formaba parte de la rueda, ¿no? Porque está claro que hasta sin público podían debatirse qué pasaba, pero el zoológico estaba siempre lleno. Sí, es que... Y es un pensamiento que yo he escuchado gente que pasábamos en el colectivo y decía... Era otra cosa. Antes íbamos Sí, al sí. zoológico. Claro. Era re lindo con mi señora, ¿no? Y todas esas Sí, sí, cosas sí. que es un pensamiento que sigue estando en muchas personas. Y bueno, entrar ahora al ecoparque y ver que quedaron los lugares como monumentos históricos, ¿no? Ujú. Como patrimonio. Y estaba la jaula de las bestias, Sí. que era donde se tenía a los leones, no sé si había otros felinos grandes. Es re chiquito. Sí. Es muy chiquito. Yo no me di cuenta de lo chiquito que era, porque yo era chiquita, entonces para mí Sí, era re uno grande. no tomaba dimensión, claro. Total. Y Sí, o adultos tremendo. también, pues o sea, ya hay un cambio de conciencia, un poco el ejemplo que das vos es fundamental de pasar, por ejemplo, de ser cazador a observador respetando la vida, ¿no? Como si fuera algo tan menor. Ujú. Y con eso pasa lo mismo, ¿sí? Uno aún siendo adulto, por ahí ni siquiera hay que pensarlo como chico, como adulto no te das cuenta del daño que le hacía estar ahí encerrado. O Sí. no querías verlo, muchas cosas es inconsciente también, ¿no? ¿Estamos ahora más conscientes con respecto a esto, Cami, para vos? Yo siento que sí, que se está haciendo un montón. A mí me sorprende mucho cuando trabajamos con escuelas, Sí. ver toda la información que tienen los chicos. Y me parece que esa es como la mejor salida, ¿no? Una profe me decía, que ella le contaba a los alumnos, les decía, chicos, piensen que ustedes tienen educación ambiental. Y ustedes van a ser los que eduquen ambientalmente en su casa. Porque Ujú. cuando sus papás iban al cole, esto por ahí no se daba. O se daba, no sé, las ecorregiones de Argentina, Sí. y todo ese tipo de cosas. Pero ahora hay mucha educación ambiental que está muy centrada en todas estas problemáticas, ¿no? Cambio climático, cómo manejamos los desechos, fauna, conservación, ¿no? Todo este tipo de cosas están dentro de la currícula escolar. Entonces,
ustedes van a ser los que eduquen en sus casas, porque ustedes son los nuevos educadores ambientales, les decía la maestra, y tiene razón. Hoy en día se está viendo de otra manera, las escuelas lo están trabajando con mucha mayor profundidad, y eso es clave para que después no se sigan repitiendo estas cosas. Totalmente. También es muy lindo, bueno, ver esto en los grupos de voluntariados y demás, que de repente la mayoría de las personas son jóvenes. Así es, que llaman a tomar a la acción. Hace poquito vi un video en internet, Cami, Mate, de una nenita, chiquitita, tendrá 3, 4 años, que estaba totalmente indignada porque estaba en la plaza con su mamá y la mamá se puso a filmarla y la nena empezó a decir, yo no entiendo por qué la gente tira la basura en el piso. Si para eso está el tacho de basura. Y si no tenés un tacho de basura, te guardás tus papeles en los bolsillos y los vacías cuando llegues a tu casa. Perfectamente dicho, esa criatura de 3, 4 años, fíjate el nivel de conciencia, ¿no? De su entorno y el respeto que tiene por su entorno, que muchas veces la gente adulta no tiene, ¿no? Sí, qué buen ejemplo. Bueno, y como símbolo de esto, obviamente que Greta Thunberg haya sido la referente mundial de esta lucha, empezó adolescente, ahora está más grande, pero vamos, empezando como adolescente, interpelando cara a cara, bueno, el famoso video con Donald Trump y con líderes mundiales, es también un ejemplo de que son los más chicos quienes llevan a cabo esto y quienes ya asumieron este cambio de conciencia que de a poco va llegando al resto, ¿no? Lo importante es siempre persistir y no bajar los brazos y no conformarse. También dándose cuenta de su futuro, ¿no? Eso es. Como que también, eso es lo que claro. lo que dicen mucho. Che, este es el mundo que me va a quedar para mí. ¿Qué están haciendo los adultos ahora? Indudablemente. Sí. Bueno, hemos reflexionado entonces sobre la vida silvestre. ¿Hay algo más para comentar de esto? Estamos bien, ¿no? Estamos bien. Los invitamos el domingo Dale. al Parque Sarmiento, 5 de la tarde. Vamos a estar con el Arboretur, que es el tour por el Arboretum. Así que estamos ahí, entrada, o sea, nosotros es una actividad libre y gratuita. El parque cobra 130 pesos. Así claro, que pero se puede quedar todo el día en el parque. Obvio, hacer la se puede actividad y disfrutar. quedar. O sea, no es que lo cobre la asociación y termina, exactamente. Bueno, entonces, ¿a las 4:30 me dijiste? A las 5 de la 5 de la tarde. Parque Sarmiento. Exactamente. Perfecto. Muy interesante para llevar a la práctica esto que por ahí hablamos acá, ¿no? El de ver la biodiversidad in situ, en su lugar. Bueno, Cami, muchas gracias. Te esperamos la ustedes. semana que viene. Muchas Seguimos aprendiendo y reflexionando sobre cosas de nuestro entorno. ¿No, Dami? Así es. Bueno, 10:30, enseguida tenemos más noticias ya metiéndonos en el pase con Hay un Mañana.